Oí el ruido de la cubertería, luego un ruido repetitivo de golpes, y me pareció que alguien estaba matando a otra persona con un cuchillo. Luego, todo quedó en silencio. Me di cuenta de que tenía que salir a la calle y hacer lo que fuera si quería seguir viviendo. No oyó que el agresor se fuera. No estaba segura de si el agresor seguía en la casa. Increíblemente, Sarah arriesgó su propia vida y salió del dormitorio para ver cómo estaba su madre. Vi un cuerpo en el suelo y había mucha sangre. Y cuando me acerqué rezaba para que no fuera ella, pero sí lo era. Su madre no se movía. Sarah intentó llamar, pero no había línea. Por eso corrió 300 metros hasta la casa del vecino y llamó a la puerta. Pero nadie abrió. Siguió corriendo y al final llegó a un pequeño restaurante. Les dije, han matado a mi madre y que aquella persona me perseguía, que necesitaba llamar al 911. Me he despertado en mitad de la noche y mi madre gritaba, no, no, asesino, muy fuerte y cada vez más rápido. ¿Entonces tu mamá está en casa ahora? Sí. ¿Y dices que está sangrando? Por todas partes. Cuando la policía llegó, Crystal Perry fue declarada muerta en la escena. Era horrible. Crystal Perry estaba en el suelo de la cocina. Había sangre, había huellas de zapatos en la sangre, había gotas de sangre por todas partes. Crystal Perry recibió más de 50 puñaladas. Fue un acto sanguinario en la zona del salón. Se extendía desde allí hasta la cocina, donde la encontraron tirada en el suelo. Lo clasificamos como un crimen pasional, porque normalmente, en el 99% de los casos, suele conducir hasta a alguien conocido o a una amistad de la víctima. No faltaba nada en la casa y la puerta no estaba forzada. Llevaba puesto el albornoz. Era bien entrada la noche. Y si no tuvo reparos en abrir la puerta, si es lo que pasó, ciertamente sugiere que o bien les conocía o eran cercanos. Parecía como si el asesino hubiera intentado limpiar. Al hacerlo, dejó impresas las huellas de sus zapatos en el suelo de la cocina. Había marcas de zapatos de calidad y claridad variable por todo el suelo. Aproximadamente 20 o más eran visibles. Aquello ayudó a identificar el número de agresores. Crystal iba descalza, así que o bien había un sospechoso en la escena o dos con el mismo tipo de zapato y suela, pero esa probabilidad es baja. Bridgeton es una ciudad pequeña con algunos miles de habitantes, y su población pronto supo que uno de ellos era un asesino. Como Crystal Perry había recibido más de 50 puñaladas, había una cantidad importante de sangre en la escena del crimen. Las huellas dactilares estaban muy cubiertas de sangre para poder usarse, pero los analistas de proyecciones de sangre advirtieron una serie de patrones en el cuerpo de Crystal que eran distintivos. Lo que llamaba la atención claramente eran unas gotitas de sangre en la pierna de la mujer. Y cuando examinamos aquellas gotitas, resultaron ser gotas pasivas de sangre. Las gotas de sangre pasivas son casi siempre perfectamente circulares en el punto de impacto. Resultan de la caída directa de la sangre desde una fuente relativamente estable. Y como aquellas gotas cayeron sobre el cuerpo de Crystal, solo podían indicar una cosa. No eran de cristal. Es imposible que hubiera podido mover el cuerpo de tal manera que las gotas de sangre se posaran en su pierna. Habían salpicado tras la muerte de Crystal Perry. Solo había una conclusión posible. El asesino se había herido durante el ataque y su sangre cayó en el cuerpo de Crystal. La sangre es resbaladiza. La sangre tiene la consistencia del aceite de motor. Es probable que te cortes con un cuchillo si este te resbala de la mano. Estas gotas de sangre pasivas también estaban en la cocina. Había gotitas de sangre en el fregadero y en la encimera, y parecía que hubiera cogido papel de cocina porque no había gotas que recorrieran el camino inverso hacia el cuerpo. Todas eran en dirección al fregadero.
Los investigadores encontraron un zapato que coincidía con las huellas de sangre dejadas en la escena del crimen. Era un Oak Harbor modelo Danny, por lo que teníamos una idea del aspecto del zapato del sospechoso. En la autopsia de Crystal, el médico forense encontró pruebas de agresión sexual y recogió muestras biológicas para una futura comparación. Entre los sospechosos, la policía investigó al exmarido de Crystal, Thomas, que vivía a solo 9 kilómetros de la casa. Se divorciaron cuando yo tenía 3 o 4 años. Mi padre vivía en la ciudad. Casi no tenía contacto con él, apenas le conocí. Cuando se produjo el homicidio, Crystal y Tom no se llevaban bien, no tenían relación. Quizás solo se vieran por temas de su hija. Thomas tenía una coartada en el instante del asesinato. Estaba en casa con su novia a esa hora. Pero la coartada de Thomas era problemática. Su novia, Joanne Steiger, había reñido con Crystal Perry poco antes del asesinato. No se tenían mucho cariño. Joanne estaba celosa de Crystal, hasta el punto que tiene un fuerte altercado una noche en un bar de la ciudad. Crystal recibió un puñetazo en el ojo. Tenía un ojo morado. Los propietarios la separaron. Joanne es acusada de agresión. Al final se retiraron los cargos de agresión, pero las coartadas de Thomas y Joanne durante el asesinato de Crystal se consideraron entonces dudosas. La coartada de Joanne era Tom y la de Tom era Joanne. La policía no era la única que pensaba que Joanne podía ser culpable. Alguien llamaba para decir que Joanne estaba implicada. No digo que sea capaz de cometer un asesinato, pero sí es una chica dura. Pero la hija de Crystal Perry, Sarah, identificó a otro posible sospechoso. La noche del asesinato de su madre, Sarah declaró que podía reconocer la voz del hombre al que oyó discutiendo con su madre. Era el novio de su madre, Dennis Butler, de 19 años. Sarah contó que había visto a Dennis enfadado en otras ocasiones. Había visto cómo pasaba de estar irritado a furioso muy rápidamente. Dennis y Crystal tenían una relación volátil. Claramente había algunos obstáculos al tener ella 30 y Dennis 19. Crystal cuenta a un compañero de trabajo que ha tenido un incidente donde ella y Dennis discuten, y durante la pelea, verbal, él saca un cuchillo y amenaza con matarla. Al ser interrogado por la policía, Dennis niega haber estado en casa de Crystal aquella noche. Declara haber estado en casa de sus padres. Sus padres desconocían que estuviera en casa aquel día. Dennis no tiene reparos en pasar la prueba del polígrafo para limpiar su honra. La hace 2 veces y en ambas ocasiones la suspende. Todo apuntaba a él, todo. Y cuanto más investigábamos, más dedos lo señalaban. Después del asesinato de Crystal Perry, su hija Sarah, que entonces tenía 12 años, tuvo que mudarse obligatoriamente a Texas a vivir con unos familiares. Comprensiblemente fue una época muy difícil. Cuando me vine abajo del todo. Y lloraba mucho y tenía mucho miedo. No quería quedarme sola en casa. El novio de Crystal Perry, de 19 años, Dennis Butler, era un posible sospechoso. Butler no había superado 2 test del polígrafo. Nos indicaba que no decía la verdad en algunas de sus respuestas, lo que sugería que directa o indirectamente participó en el suceso de aquella noche. Butler calzaba el mismo número de zapato que el de las huellas de suela en la escena del crimen. Pero los investigadores no encontraron zapatos de la marca Harbor en su casa. Cuando la policía pidió una muestra de ADN a Butler, aceptó, pero a cambio pidió un favor a la policía en el caso de que fueran a arrestarle. Dice, sé que todas las pruebas me inculparán, así que cuando suceda, sean corteses conmigo. Si vienen a buscarme al trabajo, háganlo por la puerta de atrás, porque han sido muy buenos conmigo y no quiero comprometerles. Creo que en mis 15 años en la unidad de homicidios es la primera vez que alguien me dice esto. Pero cuando compararon el ADN de Butler con el ADN de la escena del crimen, todos quedaron pasmados porque no coincidían. Me sorprendió que no hubiera sido Dennis. Nos asombramos. Nos convencimos en un 99% que Dennis era culpable. Tan asombrados
que a los investigadores les costó mucho convencerse de los resultados. Dennis era por lógica sospechoso, por eso pidieron una segunda prueba. Los resultados del segundo análisis fueron los mismos. Recibimos el ADN, y el ADN no miente. No era Dennis. El ADN de la sangre obtenida en la escena del crimen se comparó también con el exmarido de Crystal, Thomas, su novia Joanne y varios sospechosos más. De nuevo, no obtuvieron resultados. Con los resultados de las pruebas del ADN, volvíamos a estar donde habíamos empezado. Todo era potencialmente posible otra vez. El ADN de la escena del crimen se comparó finalmente con los perfiles del ADN de la base de datos de delincuentes fichados y no obtuvieron resultados positivos. En ese momento, el caso quedó sin resolver. La población estaba muy preocupada. Creo que cuando un caso queda sin resolver durante mucho tiempo, ejerce un impacto más drástico. La población se asusta. Los casos de homicidios nunca llegan a cerrarse del todo porque la investigación sigue avanzando lentamente. El caso tuvo lugar 4 años antes de mi jubilación. Y a decir verdad, me quedé 2 años más de la cuenta en la policía por este caso. Sabíamos que las pruebas físicas que teníamos nos ayudarían a arrestar al culpable. Únicamente debíamos encontrarle. Durante los 12 años siguientes, hubo varios sospechosos, incluido un asesino en serie y un carpintero local, cuyas proposiciones románticas habían sido rechazadas por Crystal, pero el ADN los había excluido a ambos. Al final, pasó tanto tiempo que terminé por aceptar que no encontraríamos al culpable. Un día, por increíble que parezca, la policía dio con una pista. La base de datos estatal del ADN encontró una coincidencia. Un hombre llamado Michael Hutchinson había cumplido 6 años en una cárcel de Maine por agresión con arma y por ley tuvo que facilitar una muestra de ADN que fue incluida en la base de datos. Coincidía con el semen extraído de la autopsia de Crystal Perry. Es su ADN. Con certeza matemática era su ADN. Su ADN excluía cualquier otra posibilidad. Su ADN estaba en casa de Crystal Perry. Michael Hutchinson vivía a 1,5 kilómetros de la casa de Crystal Perry cuando tuvo lugar el homicidio. Hutchinson tenía 19 años cuando Crystal Perry fue asesinada. Nunca había sido investigado, no había cumplido los 20. Su nombre nunca se mencionó porque no había ninguna relación entre los dos. Nunca los vieron juntos. Los investigadores descubrieron que Hutchinson era vecino de la mejor amiga de Crystal, Linda. Crystal tomaba el sol en casa de Linda, que vivía en una calle principal de Bridgeton. Así que es posible que Michael las viera mientras se bronceaba. Al ser interrogado, Hutchinson hizo una confesión asombrosa. Admitió que estaba en casa de Crystal la noche del ataque. Su historia fue que mantenían un romance secreto con Crystal. Hutchinson declaró que él y Crystal estaban en la cama cuando un intruso irrumpió en la casa. Él se enfrentó al hombre en la cocina, pero un golpe lo dejó inconsciente. Cuando despierta, ve al hombre encima de Crystal apuñalándola repetidamente y corre hacia la puerta. ¿La policía tenía un posible testigo del crimen? ¿O había dado con el asesino? Michael Hutchinson afirmó poder explicar por qué su ADN estaba en la escena del crimen de Crystal. Declaró que estaba en casa de Crystal manteniendo relaciones consentidas cuando un desconocido entró en la casa. Relató haber huido de la escena durante el ataque para protegerse y que posteriormente tuvo vergüenza de admitirlo. Según la versión de Michael Hutchinson, era un hombre completamente inocente. Y entonces tienes que creerte que este hombre completamente inocente deja a Crystal Perry, con quien estaba saliendo, según él, y a su hija sola en la casa. Contó que estaba avergonzado porque no había podido proteger a Crystal o a Sarah, y que asustado salió corriendo de la casa y que no se lo contó a nadie por vergüenza.
Incluso la exesposa de Hutchinson, que había solicitado protección por 2 denuncias por malos tratos, insistió que no era el asesino. No creo que Michael sea un asesino, no le creo capaz, le doy todo mi apoyo. Pero Hutchinson, que trabajaba en la constructora de su padre, tenía problemas conocidos con el alcohol y las drogas. Algunas de sus exnovias decían que estaba chiflado, que bebía y cambiaba el carácter, se volvía mezquino. Las personas con quien hablamos nos contaron que en aquella época era muy imprevisible, no sabían qué esperar de él. La policía halló numerosas incongruencias en la historia de Hutchinson. Primero, en la cama de Crystal parecía que solo había dormido una persona aquella noche. Y si Hutchinson tenía una aventura con Crystal, ¿por qué la hija no le había visto nunca? Lo hubiera sabido. Vivíamos en esa casa las dos juntas. Cuando vives con tu madre soltera, lo sabes todo de su vida y sus relaciones. Las huellas de zapato en la sangre de la escena del crimen ponían en entredicho la versión de Hutchinson. Mis análisis revelaban que solo había una persona en la escena del crimen quien dejó la huella sobre la sangre aún húmeda. Finalmente, los analistas compararon el ADN de Hutchinson con las gotas de sangre perfectamente circulares en la pierna de Crystal. Los test del ADN probaron que era sangre de Hutchinson. Y lo que esa gota revela es que Crystal estaba en el suelo, que ya no se movía, probablemente ya estaba muerta, y la persona que está sangrando derrama unas gotas sobre el cuerpo. La sangre cayó en la pierna de la víctima cuando ya había fallecido. Michael Hutchinson fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. La fiscalía cree que Hutchinson iba muy colocado la noche del asesinato. También sospecha que Hutchinson y Crystal se conocían de vista porque la ciudad donde vivían era pequeña. Suponen que el chico llamó a la puerta de Crystal y usó cualquier excusa para entrar. Quizás que su coche estaba averiado y necesitaba usar el teléfono. Sí, claro, pasa. Ahí está el teléfono. Piensan que su verdadera intención era insinuarse sexualmente y que Crystal lo rechazó. Llama de una vez y vete. Pelearon. Las evidencias sugieren que Hutchinson usó un cuchillo, agredió sexualmente a Crystal, luego la apuñaló hasta matarla. En algún momento debió de cortarse la mano. La sangre cayó sobre la pierna de Crystal formando círculos perfectos, lo que probaba que estaba encima de ella y escapando de la casa según constaba en su declaración. El último indicio inculpatorio de Hutchinson fue una cicatriz que la policía advirtió en su mano derecha el día que lo arrestaron. Vimos que tenía una cicatriz importante y profunda, cruzándole justo por la mitad de la palma de la mano. Durante el juicio, Hutchinson testificó a su favor contando la misma historia del intruso. El jurado tampoco le creyó. Todo lo que nos contó era mentira, y fue bastante fácil de probar una vez que supimos quién era. El jurado únicamente deliberó 2 horas antes de declarar culpable a Michael Hutchinson de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Es un gran día, no solo para mí y mi familia, también porque muchos pueden respirar aliviados. Lo mejor que puedo hacer es aceptar que hay gente mala en este mundo y que no son redimibles. Aunque tardaron años en resolver este crimen, la ciencia finalmente hizo justicia a una hija que jamás perdió la esperanza. Me atrevería a afirmar que los datos científicos en este caso han descartado cualquier pensamiento de duda sobre el criminal. Fueron los investigadores quienes encontraron manchas de sangre que no eran de Crystal Perry en su pierna. Pero también el ADN resolvió el caso. Sin él no habríamos encontrado nunca a Michael Hutchinson. Si no fuera por las pruebas forenses, en este caso, probablemente habríamos puesto a la persona equivocada entre rejas.